El tema general de las lecciones de escuela dominical es Historias de ayer con lecciones para hoy. El título de la lección 9 en el cuaderno Andando en sus caminos es Que se guarde por señal, y la lectura indicada para estudiar está en Números capítulo 16 y 17. El texto que se aprendieron de memoria dice así: Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. Números 17:10. En la lectura de los capítulos 16 y 17, observamos la actitud del pueblo de Israel hacia aquellos que Dios ha elegido para pastorearlo, y las historias narradas nos dan una lección respecto al tema de elección. En nuestros días, coincidentemente, nuestro país vive momentos de elección para gobiernos de algunos estados. Aquí el ciudadano elige en base a lo que ven sus ojos, lo que escucha y ve por los medios informativos, pero no conoce el corazón, el verdadero sentimiento, deseo o propósito que tiene el gobernante propuesto. Y al no conocer su verdadero deseo o propósito, es motivo de muchos errores al otorgar el voto. Esto sucede en el plano material, mundano. Aquí el hombre elige a sus gobernantes o líderes, y el que se considera así, lucha en forma honesta, legítima y responsable, o bien lo hace en forma fingida, deshonesta e irresponsable, ya que solo le interesan sus cosas personales, de familia y amistades, y no piensa en el bien común de la sociedad que le ha entregado su voto. Pero el Señor claramente dice en su palabra: mas entre vosotros no será así. Mateo 20:26. En el plano espiritual, Dios no llama a un puesto de autoridad, tampoco confiere títulos que hablen de señorío. Su llamado es a servir. Por tanto, debe tomar la postura o posición de alguien que debe servir a los demás. El Señor Jesucristo dejó esta enseñanza diciendo: mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22:27. Moisés fue llamado a ser el caudillo del pueblo de Israel, y a través de él Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, y Dios en su soberanía lo eligió a él y a Aarón para que ocuparan cada uno su función de siervos de Dios para guiar a su pueblo a la tierra prometida. Pero algunos del pueblo, es decir, 250 hombres comandados por Coré, Datán y Abirán, no lo entendieron así. Se rebelaron contra los elegidos por Dios, diciendo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí, Coré, teniendo sus propias responsabilidades como levita, aspiraba a una posición de gobierno como la de Moisés y de sacerdocio como Aarón. También mostraron envidia de los dones y la posición que Dios había otorgado y establecido en su pueblo, sin dejar lugar a las opiniones y ambiciones de los hombres, porque Él es soberano. Antes de que el juicio y la ira de Dios viniera sobre los rebeldes, Dios separó a la congregación de las tiendas de Coré, Datán y Abirán. La Escritura nos relata que, cuando Moisés dejó de hablar a la congregación, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Números 16, 31 al 35. No obstante, al día siguiente, nuevamente el pueblo murmura contra Moisés y Aarón, porque se resisten a aceptar la justicia del castigo de Jehová por oponerse y rebelarse contra su elección soberana, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Números 16:41. Qué obstinación de estar en contra
y también rebelarse contra Jehová. Mucho cuidado de este tipo de acciones a sabiendas de nuestras faltas y no aceptarlas y culpar a otros de nuestros propios pecados. En ambos casos se observa la intercesión de Moisés ante Jehová por el pueblo. En esta ocasión, tanto Moisés como Aarón se postraron sobre sus rostros y ordenó Moisés a Aarón que hiciera expiación por el pueblo. Entonces corrió Aarón en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Números 16, 41 al 50. En estos acontecimientos se deja ver la rebelión contra Jehová, Moisés y Aarón. Por esto la ira de Dios y su justicia divina cayó sobre Coré, Datán y Abirán y sus familias. La rebelión es un pecado que Dios condena con severidad. Por eso advierte diciendo: mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Primera de Samuel 12:15. Tomemos las palabras de Isaías, quien dijo: Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Isaías 55. O bien tomar las palabras de Pablo, quien dijo: no fui rebelde a la visión celestial. Hechos 26:19. Imitémosle y tengamos presente la exhortación. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primera de Samuel 15:22. En esta lección, como se ha dicho, se presenta el tema de elección, y por otro lado se evidencia claramente la rebeldía por parte del hombre, en este caso la del pueblo de Israel, que así se caracterizó, y por tal razón Jehová dice acerca de él: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Romanos 10:21, Isaías 65:2. La rebeldía describe a una persona que se levanta contra la autoridad, se opone tenazmente a ella y se niega a obedecerla. Esta fue la actitud de Israel: se levantó contra los elegidos por Dios. Recuerde, Dios elige y el hombre reconoce, o debe reconocer y aceptar su voluntad y soberanía. En los tiempos de Moisés vemos la actitud del pueblo hacia aquellos a quien Dios los había escogido y elegido para ser su guía. Se rebelaron y ya vimos la forma triste y lamentable en que terminaron. Recibieron el justo pago de su pecado, ya que Dios aborrece la rebeldía, repudia al que se opone a los designios de su voluntad y que elige soberanamente al que Él quiere para llevar a cabo sus propósitos. Como evidencia y para mostrar su gran poder y soberanía, deja esta lección para que los rebeldes e incrédulos reconozcan que los designios de Dios se deben obedecer en todo y por todo. Dice la palabra de Dios: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel. Al final del relato bíblico dice: Moisés vino al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendros. Números 17:8. Esta portentosa señal ratifica y confirma la elección de Dios, y la hizo, como dice Hechos 1:13, con muchas pruebas indubitables, para mostrar a los rebeldes su aprobación del liderazgo de Aarón en el sacerdocio. Sin merecerlo,
Dios da al hombre más que suficientes pruebas, pero el problema es la falta de fe y no dar crédito a lo que Él ha hecho, lo cual es perfecto. La vara de Aarón y de cada príncipe de cada una de las tribus eran varas o bastones, trozos de madera seca, muerta y quizá talladas. De estas varas muertas, sin vida, Dios le dio vida y resucitó la vara de Aarón para demostrar y confirmar su sacerdocio de una manera extraordinaria, ya que no solo reverdeció, también había arrojado flores, había arrojado renuevos y había producido almendros. Pruebas más que convincentes acerca del poder de Dios y para confirmar que Aarón era el escogido, el elegido para el sacerdocio. La vara de Aarón es figura o tipo de Cristo, ya que la muerte no pudo enseñorearse de él. Dios le levantó de entre los muertos, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Hechos 2:24. También hay pruebas indubitables de la resurrección de Cristo, y un día todo ojo le verá, aún los que le traspasaron. Apocalipsis 1:7, y toda lengua le confesará que Él es el Señor. Filipenses 2:11. El Señor Jesucristo fue levantado de los muertos, llegó a ser y es nuestro sumo sacerdote. En Hebreos 7:24 y 25 nos dice así: tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hermanos, hermanas, en este momento el Señor Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo, orando por usted y por mí. Volviendo al tema de la elección, como se dijo anteriormente, en unos días más los mayores de edad tendrán que tomar una decisión y depositar su voto en una urna, decisión que lo hará en base a lo que ha visto, oído o investigado, o en base a lo que siente o bien le simpatiza el candidato. Aún así, nada le garantiza que todo sea verdad y que haya sido acertada su decisión. No obstante, entregará su voto. Damos gracias a Dios que en relación a la Iglesia, Dios es quien elige a los que nos presiden en el Señor, pues solo Él es quien conoce el corazón, los pensamientos y deseos de todo aquel que anhela obispado. Por tanto, no hay ni habrá errores en la elección del siervo. A nosotros, es decir, a la Iglesia, nos corresponde reconocer, aceptar la soberanía de Dios, obedecer y atender la exhortación del apóstol Pablo, quien dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Queridos hermanos, ¿reconoce y acepta a los elegidos por Dios para estar al frente de la Iglesia? ¿Ora por ellos? Hágalo, hermano, lo necesitan. La exhortación del apóstol dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Hebreos 13:17. Hemos recordado y leído historias donde hubo rebelión. Resultado, el juicio de Dios cayó sobre los rebeldes. Hoy en nosotros debe haber sumisión, es decir, obediencia, y entregar su voluntad al Señor, pero sin perder las virtudes y cualidades que nos hacen diferentes de los demás. Por esto debe entenderse que la sumisión demanda fe, pues al ser sumiso, entrego todo lo que soy al que dio todo por darme la salvación y la vida eterna. Oremos. Gracias, bendito Padre y Dios nuestro. Sabemos por tu palabra que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron.
Y nuestro deseo, Padre Celestial, es que todos comprendan y entiendan que tú eres el Dios soberano y Rey del universo. En la antigüedad, por su rebelión y por su incredulidad, tú pediste que se guardara por señal la vara de Aarón para los hijos rebeldes. Líbranos de caer en tal pecado. Hoy nos pides que como hijos obedientes no os conforméis a los deseos mundanos, sino que debemos ser obedientes en todo. Hemos leído el fin que tienen todos aquellos que se rebelan a tu voluntad. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser hijos obedientes. Necesitamos de tu ayuda y también de tu gran poder. Sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y por eso, Padre Celestial, pedimos tu bendición y tu ayuda. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo rogamos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.